Esta es una producción de Estudio CLIAR. Bienvenidos a Entre Vets y Peludos, el espacio donde juntos descubriremos cómo darles a nuestras mascotas la vida plena y saludable que merecen. Soy Abigail Cacho López, tu anfitriona y médico veterinario. Y hoy con el invitado experto exploraremos un gran tema, que hablamos de salud, responsabilidad y bienestar, porque nuestras acciones son el reflejo del amor que sentimos por ellos. Así que prepárate para aprender, reflexionar y actuar en favor de tus compañeros de vida. ¡Comenzamos! Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo episodio de Entre Vets y Peludos. Hoy tenemos un gran invitado, el doctor Luis Montoya, y vamos a platicar de un gran tema acerca de la rabia. La rabia, que hay muchos mitos, hay otras que sí son realidades, pero ahorita tú nos vas a ayudar a esclarecer todos esos temas. Si son mitos, si son realidades o qué es. Entonces, doctor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Te agradezco mucho. Al contrario, gracias a ti por Sé que el tiempo. tienes 28 años de experiencia ya en este campo de la medicina veterinaria. Cuéntanos un poquito sobre ti, por favor. Bueno, mi profesión médico veterinario zootecnista, una profesión que me apasiona, siempre me gustó, siempre quise ser veterinario. Ya son 28 años de haber egresado. Y desde un principio mi tesis fue sobre rabia, precisamente, para lograr el título de médico veterinario. En aquellos años hice mi tesis sobre rabia, como problemática social y de salud pública. Entonces ahora tenemos la oportunidad de estar ya en el campo de acción, por así decirlo, con algunas actividades propias de la enfermedad, con combate a la enfermedad. Una enfermedad muy, muy complicada. A veces pareciera que no existiera por los controles que se han tenido, pero es una enfermedad que siempre va a estar presente. Así es, y una enfermedad muy importante que todos debemos de saber la forma de transmisión y cómo se presenta y demás cosas que ahorita vamos a ir platicando a lo largo de esta charla. Claro que sí, doctor. Para empezar, doctor, me gustaría preguntarte qué es exactamente la rabia y por qué sigue siendo una enfermedad peligrosa. Bueno, la rabia es una enfermedad que la produce un virus, es una enfermedad viral, ¿sí? Es una enfermedad muy antigua, ya se habla desde en la Biblia y antes de Cristo de esta enfermedad. Afecta al sistema nervioso central, que esa es la cuestión, y que una vez que se presentan los primeros síntomas o signos de la enfermedad, es irreversible. Y desgraciadamente, el animal, o en un momento dado el humano que la padezca, va a terminar en un fallecimiento. Afecta al sistema nervioso central, se encuentra en la saliva de los mamíferos. Es una enfermedad que le da a todos los mamíferos de sangre caliente, incluyendo al hombre. Así es. Y por eso es que mucha gente le tiene miedo a la rabia, ¿no? Exactamente. Pero pues no hay que tenerle miedo, sino más bien hay que saber cómo actuar para que no se presente, o si ya la tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, no nosotros, ¿verdad? Esperemos que nunca nos dé rabia. Pero si ya algún animalito lo tiene, saber actuar para que no se siga propagando. Hay que tomar ahí medidas. Primero, hay que mencionar que la enfermedad de la rabia es una enfermedad, pues, casi 100% mortal, 99.9 mortal, pero es 100% prevenible, y esa es la parte importante, que es una enfermedad que se puede prevenir tanto en los animales como en el humano. Así es. Entonces, es la cuestión de informar, difundir, comunicar qué es lo que se tiene que hacer en un momento dado si se sospecha o se tiene un caso probable de rabia. Ok. Doctor, y ya nos decías hace un rato que les da a los animales, a los mamíferos de sangre caliente, pero ¿qué tan extensa es la rabia en el reino animal? Bueno, es muy extensa. Para empezar, tenemos uno de los principales transmisores de la rabia, es el murciélago hematófago. Sigue siendo a nivel mundial el principal transmisor de la rabia, el perro, ¿sí? Pero en América Latina, en México, se ha trabajado, y en muchos países de Europa y demás, en la cuestión de la prevención a través de la vacunación masiva contra la rabia en perros y gatos. Eso nos ha ayudado a disminuir un poco los casos de rabia en el humano. Sin embargo, por ejemplo, continentes como Asia y en África, todavía se siguen presentando cerca de 59,000 a 60,000 muertes de humanos al año por rabia.
Entonces, sí, te digo, mencionaba el principal transmisor ahorita, por ejemplo, en México, en América Latina, es el murciélago hematófago. Pero también lo transmite el zorrillo, el zorro, el mapache, el cuatí o algunos animales silvestres principalmente. Y pueden ser infectados por este virus. Las mascotas, cualquier animal puede ser mordido. Hablemos de bovinos, de equinos, de cerdos o bicaprinos, ¿sí? Perros y gatos, y les va a afectar en un momento dado si es que no están vacunados, porque estando vacunados no vamos a tener problema. El murciélago hematófago pues es endémico en muchas áreas, por ejemplo aquí en Querétaro, propiamente en nuestra zona serrana, es un hábitat natural del murciélago hematófago. Okay. Y entonces, ¿la única vía de entrada de este virus es la mordida, la saliva? Bueno, es la mordedura como tal, pero como se encuentra en la saliva, también puede ser por la medura. Si tenemos una herida reciente y algún animal nos toca su saliva, podríamos contagiarnos de rabia. Sin ser mordidos. Sin ser mordidos. Y también la saliva, cuando un animal emite o escupe, por ejemplo, saliva, y nos cae en alguna de nuestras mucosas corporales, también por ahí puede ser una vía de entrada para el virus de la rabia. Ok, perfecto. ¿Y de qué formas un perro o un gato puede contraer la rabia entonces? Bueno. La puede contraer, ahorita hay muchos cambios que se han hecho. Ahora hay senderismo, hay campismo, y llevamos a nuestros perros, nuestras mascotas a esta actividad. Entonces, si las tenemos en contacto con animales silvestres, el animal, por ejemplo, el murciélago, es de hábitos nocturnos principalmente. Y tiene una característica muy importante, que cuando el murciélago muerde, el paciente, en este caso un animal o una persona, no lo van a sentir. Son mordeduras muy, muy pequeñas, pero tienen un anticoagulante y también tienen anestesia. Entonces muchas veces la gente no se da cuenta que fueron mordidos por un murciélago. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener como precaución? Bueno, la vacunación. La vacunación en nuestras mascotas, eso va a ser ideal. Tanto si están en casa, si son completamente urbanos, o también si están en el medio rural. Y si tenemos este tipo de actividades de salir a hacer senderismo, campismo o viajar a otros lugares donde podamos llevar nuestras mascotas, es importante que siempre vayan vacunadas. Ahorita que comentas eso, hay un mito de que solamente los perros callejeros son los únicos que pueden transmitir la rabia. ¿Es cierto esto? No. Bueno, es un perro con mayor riesgo. No quiere decir que no. Es un perro con mayor riesgo porque el perro no va a ir solo a que lo vacunen. Aunque hay jornadas o campañas de vacunación durante en un determinado tiempo en el año por parte del servicio público y desde la federación, pero el perro no va solo porque necesitamos que alguien lo detenga, que alguien... Entonces, no es un perro que va a tener rabia, pero sí es un perro con mayor riesgo porque no tiene quien lo atienda. No hay un tutor. Y bien dices, el perrito no puede ir solo, oye, vacúname. Y en ese caso, por ejemplo, que los perros no tengan la vacunación, ¿qué tan real es eso de que alguna otra persona que se ha mordido por algún perro callejero pueda tener problemas de rabia? Bueno, hay varias acciones que se deben de tomar una vez que una persona ha sido mordida por un perro callejero. Normalmente el perro es muy territorial. Entonces, aunque esté en la calle, tiene un cierto diámetro, una distancia que no va a salir de su zona de confort, por lo mismo que es muy territorial. Entonces, cuando una persona es agredida por un perro en la vía pública, bueno, primero que nada, lo primero que tenemos que hacer en una mordedura por un animal es hacer un lavado lo más pronto posible, con agua y con jabón, ¿sí? Con 15 minutos, con eso tenemos. El virus de la rabia es un virus muy letal. 15 minutos que esté cayendo el agua en la herida. Exactamente, decimos que a chorro, como que dicen, y estarse haciendo un buen lavado con agua y con jabón. Okay. Te mencionaba que el virus es muy letal, pero también es muy susceptible, inclusive a rayos solares, a altas temperaturas, saliendo de su rango de temperatura, bueno, se inactiva. También en la cuestión de cuando se es congelado, por así decirlo. Eso estaríamos hablando un poquito de lo que es la vacuna, pero el virus cuando está así en forma natural,
le da el sol, se inactiva. Si le jabón, cloro, algún tipo se inactiva. Si le ponemos yodo, algún tipo de solvente químico, el virus desaparece. Y si tenemos también, por ejemplo, en situaciones de cadáveres, o sea, cuando ya empezó un proceso de putrefacción, ahí también el virus se elimina por completo. Ok, entonces muy fácil podemos eliminar este virus. Exactamente, es muy fácil. Primero, hay veces que la gente se espanta por la severidad a veces de las mordeduras. Pero independientemente, lo primero que tendremos que hacer es un lavado. Si lo podemos hacer en casa, de primera, bien. Y posteriormente acudir a un centro de atención. Uh-huh. Ahí les van a hacer un lavado, pues ya lo que es un lavado profesional, un lavado quirúrgico. Uh-huh. Y entonces se va a hacer una valoración, tanto de las heridas como de cómo fue la agresión. Porque muchas de las agresiones en los perros callejeros son provocadas, no son espontáneas. Cuando un perro es provocado, pues va a reaccionar. Y lo primero que tiene para reaccionar, pues es la mordida. Es la mordida, claro. ¿sí? Y cuando el perro es espontáneo, ahí como que nos brinca un poquito porque, caray, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo? Nada más de repente me sale atrás de un carro y se me avienta, no sé, alcancé a ver la expresión del perro, ¿no? Que era completamente de agresividad y de ataque. Bueno, habría que ver esa situación. Y te comento, hay que recibir atención médica, pero es muy importante que también se conozca que no inmediatamente le van a iniciar un tratamiento antirrábico humano, porque hay que seguir ciertos protocolos, principalmente en los animales de compañía o mascotas como es el perro y el gato. Porque normalmente en algunos lugares podemos encontrar perros callejeros, pero tienen dueño. Entonces la cuestión es hacer una búsqueda intencionada de este animalito por las primeras 72 horas, y entonces si no se localiza, bueno, entonces ya es un candidato a iniciar un tratamiento. Ok. Y entonces, ¿cuáles serían esas señales, para que la gente también sepa, en la que, no sé, en el primer momento ella pueda detectar que algo pasa? Que algo si pasa. Es que lo mordió un perro. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Hay veces nos vamos, te voy a poner un ejemplo. Nos dicen, estaban 3 o 4 perros sobre la banqueta y yo pasé y uno de ellos se levanta y me alcanza y me da la mordida. Y ya. Ahí podríamos pensar que el comportamiento del perro no es propiamente de rabia, porque afecta al sistema nervioso central. Entonces el perro en la cuestión va a tener hidrofobia, fotofobia, va a estar tratando de esconderse, de estar aletargado, de alejarse de la luz del sol. Y aparte, cuando está en la etapa furiosa, porque también la enfermedad de la rabia en los perros se manejan de 3 etapas: la etapa podrómica, la etapa furiosa y la etapa paralítica. Y se pueden presentar una u otra en diferentes, o sea, no hay un orden, ¿sí? Pero cuando está en esa etapa furiosa, pues realmente es un perro que se va a aventar a morder todo lo que está a su alcance. Si tiene una llanta, si tiene un ladrillo, si tiene un árbol, si está una bicicleta, si está una persona, lo va a intentar morder. Incluso si pudiera morder su sombra, lo haría, porque está completamente trastornado. Entonces ahí cuando tenemos un perro que ya su cambio de conducta no es, bueno, cuando es de casa, por ejemplo, caray, hoy no comió, hoy como que no tomó agua, como que hoy no quiso salir de su casa, lo saco y está distraído el perro, está diferente, hay que tomar precauciones, más si no está vacunado. Si no tenemos el carnet o la constancia de que está vacunado, porque a veces, híjole, es que lo acabo de adoptar o cosas por el estilo. O que se nos pasa y o lo que vamos se pasa, dejando. o que se va pasando y se va dejando. Entonces es muy importante, pues mejor primero lo observo y le pregunto a un profesional. ¿Quién es el profesional? El médico veterinario. Porque luego nos andan visitando a todo mundo antes de llegar con el médico veterinario. Entonces, y ahí radica la importancia de la vacunación, de la prevención. Exactamente, porque te comentaba hace un momento, 100% prevenible a través de la vacunación. Así es. Entonces, es muy importante. Hace rato nos decías de las 3 etapas en las que pasa este proceso de la rabia. Hay un mito que ya más o menos nos explicaste de que los animales se vuelven agresivos. ¿Nos puedes explicar, por favor, en qué consisten estas 3 etapas? Claro que sí. Es la fase podrómica, que digamos que es cuando el perro empieza a estar distraído, aletargado, medio triste, como que deja de comer, deja de tomar agua. Sí, completamente cambia su conducta. Entonces, esta etapa puede durar más o menos 3 días. Okay. Después viene una etapa furiosa, donde el perro
está irascible, o sea, completamente alterado y se avienta a todo, a morder Ya nos todo. decías que hasta la sombra. Hasta la sombra, sí, o sea, desgraciadamente cuando tienen algún objeto pesado o fuerte, se llegan a lastimar hasta los dientes, empieza a sangrar la dentadura, el hocico del perro. Y esta etapa furiosa nos tiene más o menos de 3 a 4 días. Okay. Y después viene una etapa de parálisis, donde por la misma cuestión de que el virus ya afectó todo el sistema nervioso, ya no tiene la capacidad el perro de pararse. Inclusive no pueden deglutir, no pueden tomar agua. Y esa es una fase que dura aproximadamente también 3 días. Por eso es que el periodo de incubación, por así decirlo, y de observación en un perro agresor es de 10 días. Por eso te comentaba hace ratito de las 72 horas, porque muchas veces se puede localizar al perro. Entonces ya tenemos localizado al perro agresor en esas primeras 72 horas y hay un dueño, bueno, pues se le va a pedir a ese dueño que nos informe si está vacunado o no está vacunado. Si está vacunado nos tiene que demostrar con qué, ¿sí? Ya sea una cartilla emitida por un médico particular o bien un comprobante del sector público. Ahí sí es importante tener en físico, porque el papelito habla. Exactamente. Si no hay papelito, si no hay comprobante. Ahí hay que hacer 2 cosas, 2 actividades. Checar que la vigencia, en caso de que tenga el comprobante, la vigencia, que es de 1 año. Uh-huh. Y la otra, que en caso de, porque muchas veces sí me dieron un papelito, es que se me traspapeló la cartilla, es que no encontré dónde lo dejé, es que lo tiene mi hija, es que se lo dejó mi esposo, etcétera, y en el momento no lo tienen. ¿Es preocupante? Sí, pero también tenemos al perro, que es lo que nos importa, observar al perro. Si después de 10 días el perro está completamente normal, alimentándose, tomando agua y demás, entonces ese perro no tiene rabia y por lo tanto es un caso descartado. El humano no va a tener ningún riesgo. Al humano se le va a atender sus heridas, como debe ser. Hay veces que son desde heridas muy leves hasta heridas realmente muy, muy graves, donde incluso hay amputaciones o pérdida del miembro, ¿sí? Entonces, bueno, ahí en ese caso, la atención médica sigue su curso con todo lo que sea necesario. El médico tratante determinará si hay la cirugía, por así decirlo, analgésicos, antibióticos, todo lo que el tratamiento médico que el paciente requiera, pero como no tuvimos el caso de rabia o sospecha de rabia, pues entonces al paciente no es necesario iniciarle algo que no ocupa. Claro, porque ya en ese transcurso de esos 10 días se descartó. Ya se descartó que sea rabia. Ok. ¿Qué pasa si durante esos 10 días el perro cambia de conducta o fallece? Bueno, entonces tenemos que hacer pues la necropsia. El examen de laboratorio se hace. La rabia se confirma o se descarta solamente post-mortem. Solamente es la única manera de tener una confirmación o un descarte. En el caso de los humanos, tenemos algunas pruebas ante-mortem, ¿sí? La impronta de córnea, el hisopo sublingual, biopsia de cuero cabelludo, muestra de líquido cefalorraquídeo. Pero estas muestras se tienen que hacer una vez que hay sintomatología. Ok, antes no. Antes no. Incluso tienen que ser después del 8º día que se presentó el primer síntoma, porque si no, no vamos a encontrar el virus en algunos lugares de los que te acabo de mencionar. Ahora, vamos a suponer que sí tenemos un caso donde es probable, la persona tiene sintomatología, nos dice que tuvo contacto hace un tiempo corto con algún animal potencialmente transmisor de rabia, ¿sí? Pero los resultados de esos laboratorios tienen una efectividad entre el 65 y el 70%. Y el que nos da realmente la confirmación o el descarte de un diagnóstico de rabia es por laboratorio, post-mortem, es una muestra en el encéfalo. Ok, es la única manera de comprobar. Entonces. De comprobar. Todo lo demás, a veces cuando no se tiene acceso al cadáver, por así decirlo, pero hubo una sintomatología, bueno, si hubo un contacto con algún humano, hay que iniciar un tratamiento. No podemos esperarnos es que no se confirmó, no, pero tenemos antecedentes de cómo fueron las cosas. En el caso del humano, bueno, pues ahí sí es muy, muy lamentable, pero hay que trabajar mucho con los pacientes, con los familiares del paciente, porque hay que llegar al diagnóstico exacto, si realmente fue rabia, para que también pues se tenga bien claro
cómo fue la defunción, porque no va a haber de otra. Ok. Ya nos dijiste que la rabia es prevenible con la Con vacunación. la vacunación. Pero la vacunación es 100% segura. Sí, es 100% segura. Hay que vacunarlo en lugares, ahora sí que establecidos, por así decirlo. Por el lado de los particulares, con un médico veterinario que tenga cédula. ¿Por qué? Porque él trae el respaldo de un laboratorio en el cual está comprando la vacuna. Por el caso del sector público, la vacuna que se oferta, bueno, no se oferta, más bien es gratuita, por parte de los servicios de salud a nivel federal, es una de las vacunas de mejor calidad a nivel mundial. Así. No se fabrica en México, ¿sí? Es de un laboratorio, no voy a decir para no meter gol, pero es de las mejores que hay a nivel mundial. Se fabrica en Lyon, Francia, y hay que, ¿cómo se llama? Es muy importante que una vacuna siga la red de frío, porque si no vamos a cortar, si no se lleva una cadena de frío, una red de frío adecuada, no tiene caso que se compre la mejor calidad si estamos fallando, cuando tenemos una falla eléctrica en nuestro hogar o en la veterinaria, se fue la luz y entonces esa vacuna ya no va a tener la efectividad. Claro. Entonces es muy importante. Aunque sea muy buena vacuna, como lo comentas, si no sigue esta cadena de frío, no sirve. No sirve. Es como si estuviéramos aplicándole agua a nuestra mascota. Y es muy importante porque si no tenemos esa certeza de un biológico de calidad y que se aplique como debe de ser, y emitimos un comprobante, y a la hora de vacunar fue agua, claro, y ese animalito, esa mascota, llega a tener un contacto con un animal silvestre, donde se pueda contagiar de rabia, y tenemos la confianza de que el perro está vacunado, pero no realmente fue así, los riesgos son muy altos de contraer la enfermedad. Claro. Ahorita recuerdo, por ejemplo, que a veces llegaban los tutores al consultorio y me decían, no, es que yo ya lo vacuné. Pasó alguien a mi casa, a mi domicilio, con una hielerita y ya me lo vacunó. Pero yo les preguntaba, ¿y realmente se fijaron si esa hielerita tenía hielo para cubrir esa cadena de frío que tanto nos estás comentando? Exactamente. Eso es un riesgo muy grave por vacunadores, digamos, no autorizados o comúnmente llamados piratas, ¿sí? Porque ellos traen un termo, pero no sabemos adentro del termo si realmente trae refrigerante. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene que esa vacuna o ese biológico salió de la red de frío, del aparato de refrigeración, ¿sí? O cuánto tiempo tienen ya caminando esas personas. Y lógico, el termo va alcanzando una temperatura que en un momento dado ya nos afectó el biológico, por un lado. Por otro lado, saber si ese biológico que están aplicando, qué número de lote tiene, de qué laboratorio es y la fecha de caducidad. Porque normalmente es una comodidad que vayan hasta nuestra casa a vacunarlo. Y eso pues no es lo correcto. Porque pues ¿dónde quedó nuestra tenencia responsable? Exacto, porque luego en las cartillas nada más medio les ponen un garabateo. Una firma que no sabemos de quién es, una fecha también, ¿cómo se llama? Que bueno, está. Y unos números, pero esos números, ¿qué son? Claro, ¿qué te dicen? Porque hay unos que tienen puros números, normalmente un número de lote lleva números y letras, pero es muy importante saber de qué laboratorio. Claro. ¿Qué laboratorio? Porque hay muchos laboratorios que fabrican vacuna antirrábica, pero a veces su potencial no es la misma en una y otra. ¿Sí? Entonces, siempre es recomendable utilizar una vacuna que nos garantice un poquito más en la cuestión de unidades internacionales de protección que lo que realmente el cuerpo necesita. Claro. Por ejemplo, un perro o un humano con 0.5 unidades internacionales queda protegido. Y hay vacunas que nos dan hasta 2.5. Entonces estamos hablando de una muy buena. Ahora, tanto en los animales como en el humano, sería importante también. Las vacunas son muy efectivas, pero también puede haber reacciones alérgicas, tanto en los animales como en los humanos, que son muy poquitos, pero se pudiera cambiar de laboratorio en un momento dado. A lo mejor algún coadyuvante o algún ingrediente que tiene es lo que le pudiera estar ocasionando. Pero ahí ya depende del individuo. Ya es individual, sí, ya es individual. Son casos muy aislados. Muy aislados que, se mencionan porque han pasado en el mundo, claro, pero no que los tengamos presentes aquí en la actualidad, por ejemplo. Claro. Y con lo que nos estás diciendo, ahí radica también la importancia de la vacunación, pero con un médico veterinario que tenga su cédula, o bien en las campañas del sector salud que se hacen
2 veces al año, ¿verdad? Ese es correcto, sí. Marzo, abril. Marzo, abril aproximadamente. Octubre. Y en septiembre. Septiembre. En ok. septiembre. Esa es la cuestión de que se han establecido esas jornadas de vacunación. Y una pregunta que me hacían muy seguido también es si se tiene que vacunar el perro 2 veces al año, porque las campañas son 2 veces al año. No. Esta de las semanas nacionales que se llamaban así, empezó en 1990. Sí, fue una manera de ver todos los problemas que se traían desde los años 50, 60, 70, donde inclusive hubo alguna episodia de rabia en la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, como te mencionaba hace rato, es 100% prevenible, pero es 100% mortal. No tenemos cura en la actualidad, todavía no existe la cura. Entonces tenemos que ir a la prevención. Se implementan las Semanas Nacionales de Salud de 1990, pero ¿qué estaba pasando? Que hay lugares, principalmente los rurales, donde es el mayor riesgo por el contacto con animales silvestres, ¿sí? Que la vacuna solamente era una vez al año. Entonces, si por algún motivo esa persona no estuvo, no se enteró, no pudo ir, o la perra parió sus cachorros un mes después, esos cachorros se quedaban desprotegidos hasta el año siguiente. Okay. Entonces, se optó en 1997 por implementar la semana de reforzamiento. Y es en septiembre. Entonces, ahora cada año se está presentando a finales de marzo, principios de abril y posteriormente en septiembre. Solamente 2 años por cuestión de la pandemia de COVID-19. No se dejó de vacunar, pero sí solamente se hizo una jornada. Okay. Que fueron, con eso de cómo se fue presentando principalmente en el 2020, la semana de reforzamiento se llevó a finales de septiembre y en el 2021 igual. Ya a partir de 2022 y hasta la fecha están implementando las 2 semanas de vacunación por parte del sector salud. Es importante también mencionarte que tenemos la vacunación permanente en los centros de control animal de los municipios, ¿sí? Es manera permanente y es gratuita también. Es gratuita. Entonces, ya nada más como para aclarar este punto. Hay 2 ocasiones al año que se hace esta vacunación, pero solamente es necesaria una vacuna al año. Una vacuna al año. Por si no te dio oportunidad de vacunarlo en marzo, lo vacunas en septiembre. Ajá. Pero es muy importante mencionar que en los primeros meses de vida del cachorro, se vacuna al mes de edad y tiene un reforzamiento a los 3 meses. Esto a veces es medio controversial en el medio veterinario, porque dicen, pero es que yo prefiero vacunar contra las enfermedades más comunes y si no tengo problemas de rabia. Esto se estandarizó solamente por la Secretaría de Salud, por la OMS, que en algunos lugares, principalmente rurales, pues era la única vacuna que les llegaba a los perros. Entonces es mejor prevenir a partir del mes con un reforzamiento a los 3 meses y posteriormente sí, cada año. Cuando ya el perro es adulto, estamos hablando de más de 1 año, con una vez al año es más que suficiente. Ok. Y fíjate que también hay personas que dicen, bueno, yo como no saco a mi perro, nunca sale, pues no lo vacuno. ¿Es bueno esto? No, porque estaríamos hablando de ahí que estamos omitiendo una responsabilidad. La vacunación es obligatoria. ¿Sí? El que tiene poseedor de una mascota tiene que ser obligatoria. ¿Sí? Eso es a nivel internacional. ¿Sí? El riesgo puede ser menos, sí, el riesgo puede ser menos, pero ¿qué pasa si entra un murciélago? Claro, dices que no se siente la mordedura. Mordedura. Inclusive muchas veces no lo pueden ver. Ahora, hablamos del murciélago hematófago, el principal transmisor de la rabia, pero hay otras variantes de murciélagos como los herbívoros, los fructíferos, los poliníferos, por mencionar, que ya con esto del cambio climático, ya a veces conviven en las mismas cuevas con el murciélago hematófago. Y ya se han presentado algunos casos de rabia donde la variante no es hematófago, sino es otro tipo de murciélago, como los que te mencioné, fructífero, insectívoro, polinífero, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces, aunque una mascota no salga de casa, tiene que ser vacunada. Es obligatoria la vacunación. Es parte de la tenencia responsable. Claro. 1, porque vas a proteger al perro, pero 2, estás protegiendo a las personas que en un momento dado puedan estar. Hablamos de grupos de edad vulnerables, bueno, pues siempre los niños, los adultos mayores y las personas embarazadas o algunas personas con alguna comorbilidad,
Ujú. Porque si aparte de que puedan ser mordidos, pueden tener el riesgo de la rabia, y más con la comorbilidad que tienen o el estado de, en este caso de mujer embarazada o de los niños de las personas en grupos de edad, pues es un riesgo mayor. Claro, Entonces, ¿qué necesidad hay de no tener una mascota vacunada? claro, entonces obligatoria. Obligatoria. Oye, y cuéntanos, ya más o menos platicamos acerca de algunos mitos que existen alrededor de la rabia. ¿Qué otros mitos existen Hay en dos este mitos tema? que yo creo que son uno de los más importantes. La cuestión del calor o la calor, como dice mucha gente. Es Ujú. que le va a dar ya llegó la calor o el Hay que calor vacunarlo. y hay que vacunarlos porque le va a dar la rabia. Ujú. Es que el perro está en la azotea y por el calor le va a dar la rabia. No, ese es un mito. Ok. ¿Por qué marzo se estableció la jornada de vacunación y por qué septiembre? Más o menos tiene que ver con el ciclo estral de las hembras, que son poliéstricas estacionales y entran en celo alrededor de 2 veces por año. Cuando viene el cambio de estación, que empieza la primavera, el verano, que aumenta la temperatura del ambiente, también se estimulan a veces las perras para la cuestión de empezar con el ciclo. Ok. Entonces, son muy atractivas a los machos. Una perra que anda en situación libre. Claro. Entonces, aumentaban las agresiones a personas Mm. por esa excitabilidad que existe entre los machos y la perra. Bueno, los perros. Entonces, lo relacionaban con ese calor de la perra. No. Ya. Una cosa es el calor o el celo y otra cosa es la temperatura ambiental. Ok. Entonces, no tiene nada que ver el calor ambiental con que venga la rabia. La rabia, es más, inclusive si te mencioné al principio, la temperatura Claro. inactiva al virus. entonces el virus sería más fácil inactivarlo por las temperaturas. Pero no, se encuentra en la saliva y solamente es transmitido por una mordedura, lavedura o un contacto de la saliva con alguna de las mucosas corporales. Ujú. Otro mito, y ese todavía está más fuerte, ¿Más arraigado? más arraigado, es que si las ratas transmiten rabia. A ver, cuéntanos, Y por favor. todos los roedores pueden enfermar de rabia, sí, si son mordidos por un animal que tenga rabia. Hablamos nuevamente del murciélago o de algún perro o de algún gato que tuvieran rabia. Pero no tienen la capacidad de transmitirla. La rabia se presenta en dos formas, que es la agresiva, en mamíferos principalmente, y la paralítica. La paralítica normalmente les da a los animales de granja, el famoso derriengue, en los bovinos, equinos y demás. Y a los roedores. Entonces, como es un virus que ataca el sistema nervioso central, casi de manera inmediata que el animal, en este caso el roedor, se llegara a infectar de rabia, se queda paralítico. Y otra cosa importante, los roedores carecen de glándulas salivales. Entonces no tenemos dónde se aloje el virus en un momento dado. Entonces, ningún roedor, ardillas, hámster, cuyos, conejos, ratas, ratones, no transmiten la rabia. Eso es muy importante porque sí se siguen presentando agresiones por rata y quieren o piensan que se les va a iniciar un tratamiento antirrábico. Pobres ratas, ya las queremos culpar hasta de la rabia. Tienen otro papel, otras enfermedades, que ya en su momento hablaremos de ellas, claro. pero en cuestión de la rabia, ningún roedor tiene la capacidad de transmitir la rabia. Ellos sí se pueden enfermar, pero no les da tiempo de hacer la transmisión, de contagiar a alguien. Okay. Ni a una persona ni a un animal. ¿Y qué otro mito nos puedes decir? A ver, ¿hay otro de la rabia? Bueno, en campo nos hemos encontrado muchas cosas, ¿no? Que de repente los perros, les dicen perros colines o perros rabones. Y un día una persona ya grande dijo, no, es que aquí les cortamos la cola desde cachorros para que no les dé la rabia. Ah, caray, esa no la había escuchado. La escuchamos aquí por la zona de Colón, en la zona, digamos, ya por rumbo del Cerro del Zamorano. Okay. En una ocasión un señor me dijo, no, dices que aquí no tenemos rabia, dice, porque les cortamos la cola a los cachorros cuando nacen y ya, no les da rabia. Ah, caray. ¿Bajo qué fundamento? Ahora sí que ninguno, me quedé de a 6. Okay. Lo tomé como una anécdota, pero les dije, no, pues ya les trato de no explicar que no. Hay veces que ya por la edad, hay gente que ya tiene muy, muy arraigadas esos mitos y piensan que así es porque no ha pasado. Pero pues no, realmente científicamente, biológicamente, pues sabemos que no es cierto. Claro, no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver.
Y ¿cómo se llama? Entonces, pues ya platicamos con los hijos o con las personas más jóvenes y con los líderes de la comunidad que siempre hay, ya sea el delegado o alguna persona, cuestión de casa de salud o etcétera, para que nos vayan despejando esos mitos. Claro, que bajen la información. Que bajen la información y vamos a vacunar. ¿Por qué? Porque es importante. Y bueno, en cuestión de la rabia, otra es que la gente dice, me ha tocado a veces en pláticas de sobremesa, pues diferentes profesiones, diferentes oficios, diferentes formas, actividades de trabajo. ¿Y dónde trabajas? ¿Y qué haces? ¿Y esto? ¿A poco todavía existe la rabia? Pues no, que ya estaba erradicada. Otra gran mentira. Claro. La rabia no va a ser erradicada. La rabia se puede controlar, sí. Y en México, el 2019, recibe un certificado de libre de rabia humana transmitida por perro, por parte de la OMS y de la OPS. Es el primer país que recibe este reconocimiento. Sin embargo, siguen presentándose casos de rabia en perro y en gato, pero la variante es murciélago, o zorrillo, o inclusive mapache. ¿Sí? ¿Se han presentado casos de rabia en humano? Sí, sí tenemos casos de rabia en humano. Afortunadamente no en Querétaro, pero sí en la República Mexicana. Y el transmisor ha sido el murciélago hematófago. Pero ya no el perro. El perro ahorita se puede considerar como eliminado o controlado en México. No sea, de los estudios de laboratorio que se han realizado en diferentes estados, no ha vuelto a salir la variante perro. Pero eso no quiere decir que no exista. Tenemos caravanas migrantes que vienen acompañadas de muchos perros de Sudamérica y ahí tenemos graves problemas. ¿Sí? Claro. Entonces, el perro se puede contagiar o puede venir contagiado. ¿Se puede contagiar por qué? Pues porque van a cruzar por nuestro sureste, por todo lo que es la selva, ahí tenemos muchos animales silvestres transmisores de rabia. Entonces, pero ahorita, variable perro, la tenemos controlada, por así decirlo. Ok. Bueno, entonces, nada más como para redondear un poco, la rabia no es, ya que le dio a un perro o a una persona, no hay manera de erradicar el problema. Desgraciadamente, una vez que se presentan los primeros síntomas, ya nada más hay que ir haciendo el seguimiento y esperar. Ok. Esperar. Oye, y cuéntanos algo también. No hay ningún tratamiento para la rabia, solamente la vacunación, ya nos dijiste. ¿Qué otra cosa pueden hacer los tutores responsables para que no se presente el problema de rabia en sus mascotas? Bueno, hay una sola actividad que tienen que hacer, es vacunarlo. Nada más. No sé, hay una película muy antigua que un día están ahí, platicando y decían que el caldo de sopilote era para la rabia. Entonces, no. No, está bien. No. Solamente la vacunación, solamente es prevenible. Es lo único que hay que hacer. Es nada más. Perfecto. Entonces, no hay ninguna otra práctica que tengan que hacer con los perros. Solamente llevarlos con su médico veterinario. Correcto. A la vacunación o bien en las campañas 2 veces al año que se hacen, las campañas del sector salud para la vacunación contra la rabia. Es muy importante, sí. Si van con el particular, bueno, pues qué bueno. Y si van a aprovechar la aplicación de la vacuna por parte del sector salud, que vayan al puesto de vacunación. Cuando es jornada se ponen en algunos lugares como jardines, plazas, mercados, iglesias, para tratar de que la gente, de abarcar un poquito su área que tienen como perimetral a la unidad de salud y en el centro de salud. Okay. Ahora, los municipios, por ejemplo, hablando de Querétaro, ellos de repente hacen jornadas de esterilización y también hacen jornadas de vacunación. Ellos también tienen vacuna que se les proporciona de parte de la Secretaría para que nos ayuden a vacunar. Como te mencionaba hace un rato, son de permanente, campaña permanente. Pero siempre en estas campañas de vacunación antirrábica gratuita, siempre nos tienen que entregar un certificado de vacunación que avale que nuestra mascota fue vacunada con un número de lote, qué vacuna fue y todos los Exactamente. datos. El comprobante viene muy claro. Nombre del propietario, domicilio, género, especie, nombre, edad, cuándo se vacunó, si es de primera vez, si es de segunda vez, si es una revacunación. Luego viene el número de lote, la marca, la fecha de caducidad y el nombre del vacunador. Es muy importante que cuando se acuda a una vacunación como esta de masiva llevemos bien frescos los datos, ¿sí? Para
¿quién es el propietario de la perra? Si la vamos a poner a nombre de la hija, o resulta que la perra es de la hija, ya es adulta, pero por cuestiones laborales o académicos no se encuentra, pues ahí a la hora de a quién se le va a poner el nombre, que digan de quién es. Okay. Que sepan más o menos bien cuál es el nombre de la perra, o del perro, o el gato, la gata, porque a veces tiene un nombre, pero le ponen más el apodo, porque resulta que la bautizaron con el nombre de, no sé, Negrita, y otra le dicen bebé, otra le dicen cariño, otra le dicen niña. Y entonces, es que yo le digo así, pero tenía un nombre. Entonces es muy importante el de pila. Okay. La edad. Pues a veces no tenemos la edad exacta porque fue una adopción o X cosa. Bueno, pero más o menos tratar de tener una edad aproximado. Y los domicilios tratar de dar. ¿Qué pasa con este comprobante? Se entrega el original al dueño o al tutor de la mascota para que lo tenga en un dado como respaldo en caso de que haya una agresión. Pero cuando están bien llenados los datos, también se queda una copia que la va a tener el centro de salud. Entonces, y tiene un número de folio. Entonces es muy importante, si en un momento dado se pierde ese comprobante y hay una agresión, si nos dice, ¿sabe qué? Yo fui a vacunar a mi perro a tal lugar, tal fecha, y mi nombre es tal, y ahí se encuentra el comprobante de la copia. Entonces en un momento dado decimos, persona agredida, sí, mira, aquí está la copia, realmente ese perro fue vacunado, aunque la persona en el momento no lo encuentre, lo tiene traspapelado, lo tiene en otra casa, etcétera, etcétera, pero podemos tener el respaldo. Entonces es muy importante que los datos que se proporcionen para llenar ese comprobante sean reales. Verídicos. Oye, hay una duda también que muy frecuentemente nos hacían. ¿En este nombre se puede poner a una niña o a un niño menor de edad? No es recomendable. Les hacemos saber a los papás, es que es de mi niña. Pero acuérdese que en un momento dado la responsabilidad de esa mascota es de la niña, pero usted es el responsable de la niña. Entonces, lo ideal es que sea una persona mayor de edad. O sea, no pasa nada si la perra o la mascota, hablamos es de una niña o de un niño, pero lógico que va el papá o la mamá. Entonces, o algún tutor mayor de edad, es la persona que debe de quedar como responsable. Ok, perfecto. Pues ya prácticamente estamos al final de este episodio tan interesante que nos diste sobre la rabia. Doctor, ¿qué último consejo le darías a nuestros escuchas acerca de este tema de la rabia? Bueno, primero, que si alguien les dice que la rabia ya no existe, no. Hay un lema por ahí que dice, no porque no lo veas, quiere decir que no existe. ¿Sí? La rabia está presente y va a seguir estando presente por muchos años. Porque tenemos a los animales silvestres, principalmente el murciélago gomatófago, transmisor de la rabia. Él vive con el virus de la rabia. Entonces, en alguna ocasión me dijo una persona, ¿y por qué no fumigamos las cuevas? No se trata de eliminar animales, no, al contrario, ellos tienen una función dentro del ciclo de vida y del entorno todo, son principalmente polinizadores. Entonces, y controlan algunos tipos de insectos. Y hay que mantener ese equilibrio. Hay que mantener ese equilibrio. Estamos hablando de algo muy importante, One Health, una salud. Hay que tener un equilibrio entre la salud animal, la salud humana y la salud ambiental, para que podamos vivir en armonía. Con la enfermedad de la rabia, solamente hay que hacer una cosa, pero hay que hacerlo con conciencia. Es vacunar al perro. Pero hay que llevarlo a vacunar a un lugar establecido, médico veterinario, o bien con instituciones como pueden ser las municipales o los servicios de salud, que son los autorizados. La verdad, no se dejen engañar por vacunadores que van casa por casa, porque en un momento dado, por norma y por ley, un perro que tiene un comprobante de vacunación que no es el de la secretaría, lo consideramos no vacunado. Entonces, hagan el esfuerzo, hagan la tenencia responsable. Sí es muy cómodo que lleguen hasta nuestra casa y nos toquen y ahí saco el perro y me lo vacunan, pero créanme que no son las prácticas ideales. Por otro lado, también es importante que cuando saquemos a nuestra mascota a pasear, pues salga protegida, porque no sabemos qué tipo de problemas pueda traer o de llevar. Entonces también es muy importante, no nada más la vacunación, ya hablaremos de otras cosas, pero la desparasitación, la limpieza, etcétera, etcétera, para no estar mezclando
enfermedades propias que eran de la ciudad, ahora encontrarlas en el campo o viceversa, del campo a la ciudad. Okay. Y a veces, pues, a la hora que llega a presentarse una situación, dice, no, pero es que yo nunca he sacado a mi perro o nunca tuvo contacto, aparentemente, pero pudiera pasar. Entonces es muy importante. Realmente lo único que nos va a cuidar, a proteger de la rabia es la vacunación. 100%. Se vacunan mascotas, perros y gatos, y también se vacunan los animales de interés económico. Ese ya lo hace otra instancia a través de las asociaciones ganaderas de Senacica, pero también hay que evitar la pérdida económica que tiene un animal como un bovino que sea que salga positivo a rabia. Claro. Entonces es más barato prevenir. Exactamente. Que lamentar. Entonces con eso me quedo y vacunamos perros y gatos para salvar personas. Por eso la Secretaría de Salud asumió la batuta desde hace años de llevar las vacunaciones antirrábicas caninas y felinas, porque vacunamos perros para salvar personas. Así es. Entonces, esa tenencia responsable va a implicar la vacunación con nuestra mascota, pero también por efecto nos vamos a cuidar a nosotros, a los humanos. Estamos vacunando a las mascotas, perros y gatos. Estamos creando una barrera que nos estuviera llegando a nosotros. ¿Qué pasa si un murciélago muerde a mi perro? Está vacunado, no le va a pasar absolutamente nada. Y si mi perro me muerde a mí, pero como estaba vacunado, tampoco me va a pasar absolutamente nada. Así es. Es muy importante en el tema de la rabia también respetar a la fauna, los animales. A veces queremos agarrar a todos los animales, porque sean bonitos, porque esto, por lo otro. Y créanme que no, hay que tener un respeto porque las mordeduras de murciélago no pasan inadvertidas, insignificantes. Si se dan cuenta que los mordió, qué bueno, pero mucha gente no se da cuenta que lo mordió. Claro. Entonces ahí podríamos tener algunas situaciones. Y muy importante, acudir a tiempo a los servicios de salud. Lamentablemente tuvimos en el año finales del 2022, el caso de 2 niños de Oaxaca, que fue noticia nacional, que murieron dos hermanitos por mordedura de murciélago. La situación es que ahí la atención médica fue tardía, ya tenían síntomas y desgraciadamente ya no se pudo hacer nada por estos pequeños. Entonces es muy importante el respeto a la fauna silvestre, a los animales ajenos, inclusive a los perros y los gatos que no son de nosotros, no son unos objetos para estarlos queriendo agarrar, porque el animal no sabe qué le vas a hacer, claro. Entonces te va a agredir lo más seguro. Y a los de casa, pues teniéndolos vacunados, con eso tenemos. Perfecto. Para estar haciendo un buen control en llegar a la eliminación de la rabia en humano, por cualquier especie. Muy bien. Doctor, pues muchísimas gracias por habernos educado ahora, porque hay muchas cosas que desconocíamos en cuanto a la rabia, pero ya nos las aclaraste muy oportunamente. A usted, doctora, por la invitación y estamos para servirle. Gracias, doctor. Y ustedes que nos escuchan, sigamos promoviendo una tenencia responsable. Comparte este podcast si es que te gusta, suscríbete, dale like y síguenos en nuestras redes sociales. Esto fue Entre Vets y Peludos. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Entre Vets y Peludos. Hoy hemos aprendido que con pequeños cambios en nuestra rutina podemos marcar una gran diferencia en la salud y felicidad de nuestras mascotas. Recuerda, ser un tutor responsable no solo es un acto de amor, sino también de acción y prevención. Nuestro objetivo aquí es claro: crear conciencia sobre la tenencia responsable y construir un mundo donde el cuidado, la salud y el bienestar de nuestras mascotas sean una prioridad para todos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, cuida, ama y actúa por ellos.